Lucas capítulo 22 versículo 47 dice: mientras Jesús hablaba, se acercó una multitud liderada por Judas, uno de los 12 discípulos. Judas caminó hacia Jesús para saludarlo con un beso. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Hoy quiero hablar acerca de la traición, porque Jesús, al igual que todos nosotros, experimentó el dolor de la traición. Y Él lo hizo para entendernos, para compadecerse de nosotros, para ayudarnos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, dice Hebreos 4:15, sino uno que fue probado en todo. Por eso quiero que pensemos en lo siguiente: ¿ha sido usted traicionado? ¿Quién lo traicionó? ¿Cómo lo traicionó? También, ¿cómo se sintió? Pero la última pregunta, y quizás la más importante: ¿ha sido usted sanado? Porque Jesús experimentó el dolor de la traición para sanarnos. Pero ¿qué es la traición? La traición es algo que sucede con una persona de confianza, un amigo, una persona a la cual se le ha abierto el corazón, se le ha abierto las puertas de nuestra casa. Para que exista la traición es necesario que exista la confianza entre esas personas. Y lo que esa persona hace es dejarnos para ir a estar con otra persona que se convierte en nuestro rival, o quizás ya era nuestro rival o nuestro enemigo. Por eso traicionar es como clavar un puñal por la espalda. Y hay diferentes formas de traicionar a alguien. Nosotros nos sentimos traicionados cuando alguien no cumple su palabra, o también cuando alguien nos miente. Es posible que nos sintamos traicionados cuando una persona cercana a nosotros no toma nuestro lado o no nos defiende ante otra persona que está hablando mal de nosotros. También nos sentimos traicionados cuando un amigo revela un secreto, y esto usualmente sucede entre niñas. La niña le cuenta a su amiga cuál es el muchacho de la iglesia que le gusta. Ay, a mí me gusta el de la guitarra ese alto. Y la otra va y le cuenta a todo el mundo. Ella se siente traicionada. Pero también nos sentimos traicionados cuando un amigo elige a otra persona por encima de nosotros. Yo pensé que era mi mejor amiga, pero prefirió estar con otra persona antes que estar conmigo. Somos también traicionados, o nos sentimos traicionados cuando nuestro esposo, nuestra esposa rompe el pacto matrimonial y se larga con otra. Y esa persona, a partir de ese momento, se convierte en nuestra enemiga o nuestro enemigo. Pero quizás una de las peores traiciones sucede cuando el esposo de una mujer se acuesta con su mejor amiga. Porque ahí la traición es doble. Somos traicionados, o esa niña es traicionada por su esposo, pero también es traicionada por su amiga. También la enemistad es doble, porque a partir de ese momento su esposo se convierte en su enemigo porque estuvo con su mejor amiga, y su mejor amiga se convierte en su enemiga porque estuvo con su esposo. Pero además de esto existe la traición al compromiso matrimonial. Porque cuando nosotros nos casamos, nos comprometimos a amar a la otra persona, a hacerla feliz. Y para que un matrimonio tenga éxito es necesario que los dos luchen a favor del matrimonio. Pero a veces uno de los dos deja de luchar y poco a poco se va desconectando de la relación. Podríamos decir que esa persona está traicionando su compromiso matrimonial. Permite que cualquier
situación o que cualquier persona se interponga en un compromiso ya adquirido con su esposa o con su esposo. Mira, se me presentó un viaje, no puedo ir. O tengo que quedarme hasta tarde en la noche terminando este trabajo. O me llamaron unos amigos. Y poco a poco va traicionando el compromiso. También empieza a descuidar pequeños detalles que son importantes en una relación. Cosas como las salidas, el hablar, el ver una película juntos o aún el tener sexo. Empieza a descuidar esos detalles. También se traiciona el pacto matrimonial cuando no estamos dispuestos a aprender de otros. Porque todos los que estamos aquí tenemos problemas matrimoniales. Pero hay personas que han logrado superar ciertas áreas y podemos aprender de ellos. Pero a veces uno de los dos no está dispuesto. ¿Yo qué me le voy a humillar a ese tipo? O no estamos dispuestos a leer un libro de alguien que sabe más que nosotros, o ir a un retiro para parejas, o asistir a una consejería matrimonial. También traicionamos, o una persona traiciona el pacto matrimonial cuando se cierra, cuando ya no expresa lo que siente, cuando ya no comparte su perspectiva, ni siquiera pelea, simplemente se cierra. Eso podríamos llamarlo traición al compromiso matrimonial. Ahora, en Jeremías 17:9 dice que el corazón del hombre es engañoso. Eso quiere decir que ninguno de nosotros realmente conoce su corazón. Es posible que usted tenga el corazón de un traidor sin saberlo. Por eso quiero que veamos algunas de las características de un traidor. Y para ilustrarlo quiero usar a los mejores traidores o a los peores traidores en la Biblia, que serían obviamente Judas, quien traicionó a Jesús, pero también Ahitofel, quien traicionó a su amigo David. Es interesante, pero ambos tienen muchas cosas en común. En primer lugar, los dos estaban en lugares de influencia. Esto me llamó la atención porque uno creería que el traidor es un tipo que no tiene futuro, es un fracasado ahí todo vaciado, pero no es así. Tanto Judas como Ahitofel eran hombres de influencia. Judas llegó a ser uno de los 12 discípulos de Jesús, y Ahitofel llegó a ser uno de los consejeros más apetecidos en todo Israel. Al respecto dice 2 Samuel capítulo 16 versículo 23: en aquella época recibir el consejo de Ahitofel era como oír la palabra misma de Dios. Y esto era así tanto para David como para Absalón. Entonces los dos eran hombres exitosos, pero no estaban satisfechos, querían más. Y Dios quiere que nosotros siempre anhelemos más, pero a veces el querer más puede ser una puerta abierta a la traición, porque estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por obtener más. En segundo lugar, los dos tenían una baja autoestima y por lo tanto necesitaban recibir alabanza, necesitaban ser reconocidos públicamente, y cuando esto no sucedía se sentían mal. Y aunque Judas fue parte del grupo de confianza de Jesús, él se dio cuenta que Jesús tenía 3 amigos cercanos y él no era parte de ese grupo. Y cuando una persona tiene problemas de baja estima, estas cosas lo afectan. También Ahitofel, aunque era de la élite de David, él era uno de los consejeros de David, él sabía que el amigo más cercano de David en este momento era Husai, y estas cosas lo afectan a uno.
En tercer lugar, encuentro en ellos amor por el dinero. El día en el cual María le lavó los pies a Jesús con un perfume muy costoso, Judas dijo lo siguiente, está en Juan 12:5. Este perfume valía el salario de un año. Quiero que piensen esto, ¿cuánto gana usted al mes? Multiplique eso por 12. Eso es mucha plata. Y eso fue lo que desperdició esta mujer derramando ese perfume en los pies de Jesús. Pues así, ese fue el razonamiento de Judas. Y luego dice, hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. Tan considerado el Judas este, ¿sí o no? Pero no es así. Precisamente el que relata esta situación lo aclara. Él dice, que es Juan, y él dice lo siguiente: no es que a Judas le importaran los pobres. En verdad era un ladrón, y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Pero la cuarta característica de estos dos hombres es que eran oportunistas. En el caso de Ahitofel, él se dio cuenta que David estaba perdiendo un momentum. Ya no era el mismo de hace unos años atrás. En las encuestas el favorito era su hijo Absalón. Entonces él, en lugar de pensar en la lealtad hacia su amigo, él comenzó a pensar en su beneficio personal. ¿Qué es lo que a mí más me conviene? ¿Estar con David o estar con Absalón? Lo mismo sucedió con Judas. Él se dio cuenta que Jesús todo el tiempo hablaba de morir. ¿Y quién quiere andar con un tipo que se va a morir? Por eso él se dio cuenta que en pocos días se le iba a acabar su cuarto de hora. Y él empezó a pensar, ¿cómo puedo sacar provecho de estos últimos días? Y se le ocurrió la idea de aliarse con los enemigos de Jesús y traicionar así a Jesús. La quinta característica de un traidor es el resentimiento. Cuando Judas juzgó a María por derramar el perfume costoso sobre los pies de Jesús, el Señor lo regañó delante de todos, diciéndole, ya, déjala en paz, oiga. Esto en palabras de hoy sería algo como lo siguiente: oiga, usted sí friega, ¿no es cierto? Por no decir algo más fuerte. Y entonces Judas se sintió mal delante de sus amigos, pero en lugar de salir de ese lugar para perdonar a Jesús, permitió que ese sentimiento se convirtiera en un resentimiento. Y la Biblia nos muestra que el resentimiento es una puerta abierta a los demonios. Por eso en Lucas 22:3 dice: entonces Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, quien fue a ver a los principales sacerdotes y a los capitanes de la guardia del templo para hablar con ellos sobre la mejor manera de traicionar a Jesús. Lo mismo sucedió con Ahitofel. Su resentimiento fue una puerta abierta para el espíritu de Absalón. Y para los que no conocen la historia, quiero meterlos un poquito en el contexto. David era el rey de Israel. David llevó a Israel al punto más alto en toda su historia. Absalón era el que lo iba a tomar su lugar. Absalón era su hijo, pero no estaba dispuesto a esperar. No estaba dispuesto a esperar porque él pensó: yo creo que mi papá no me elige a mí, sino que elige a Salomón. Por eso decidió derrocar a su propio papá. Y la Biblia dice que durante 4 años él se paró al frente del palacio de su papá y allí empezó a conquistar el corazón de la gente. La gente venía
para hablar acerca de sus problemas. Mire, tenemos problemas de acueducto, tenemos problemas de alcantarillado, tenemos problemas o sea, todos los problemas que ellos estaban enfrentando venían a contárselo a David. Pero Absalón les decía: mira, desafortunadamente el rey no tiene tiempo para atenderles, pero cuénteme su problema. Y le contaban su problema. Y entonces Absalón les decía, comenzaba a hablar mal en contra del rey. No, es que este gobierno que tenemos no sirve. Es que si yo fuera el rey. Hoy esto es lo que muchos hacen con sus mensajes de Twitter, criticando al que gobierna. Eso se llama politiquería barata. Eso fue lo que hizo Absalón. Pero además de eso, en el versículo 5 de 2 Samuel 15 dice: cuando alguien trataba de inclinarse ante él, no lo permitía. En cambio, lo tomaba de la mano y lo besaba. Cuando alguien reconocía que este era el hijo del rey y lo quería honrar, él decía: no, 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 no. Y venía y los abrazaba, tratándolos como iguales. Y esto a la gente popular le encanta. Estaban fascinados. Y por eso aquí dice: Absalón hacía esto con todos los que venían al rey por justicia, y de este modo se robaba el corazón de todo el pueblo de Israel. Pura lambonería, tratando de conquistar el corazón de la gente, o más bien, como dice ahí, de robarles el corazón. Ahora, Dios ha traído a nuestra iglesia muchas personas importantes, tanto en el mundo secular como en el mundo cristiano. Y una de esas personas es Alex Campos. Y esto lo comparto porque precisamente él habló al respecto hace unas 2 semanas. Él dijo: cuando yo me gané el premio Grammy, todo el mundo me llamó, todo el mundo me felicitó, todo el mundo me aplaudió, menos mi pastor, ese soy yo. Ahora, así soy yo. ¿Por qué? Porque soy un poquito desvirolado, despistado. Y además, para mí un Grammy no es gran cosa. Pero la verdadera razón por la cual yo no lo llamé es porque yo no quería ser como Absalón. Yo no quería ser un lambón. Yo sé que muchos de los que lo llamaron para felicitarlo lo hicieron con una buena intención. Pero también yo sé que muchos lo hicieron con intenciones ocultas, para robarse su corazón. Y esto lo sé porque desafortunadamente esas mismas personas se la pasan todo el tiempo lamboneando a los famosos de nuestra iglesia, tratando de conquistar sus corazones. Por eso, si alguno de esos famosos está aquí hoy, yo quiero que sepa lo siguiente. Yo quiero que usted esté aquí porque Dios lo trajo a esta iglesia, y no fruto de mi lambonería, porque jamás voy a hacer eso. Yo quiero que, si ustedes están aquí, es porque ustedes quieren cambiar. Y para cambiar es necesario pasar por un tiempo de anonimato. Porque si yo comienzo aquí a honrarlos, y si yo comienzo a darles el púlpito, yo me estoy tirando sus vidas. Porque los estoy convirtiendo en el blanco de los ataques del enemigo. Y precisamente por esa razón muchos cristianos famosos ya no están con Dios, porque sus pastores no fueron sabios. Es que todo tiene su tiempo. Y por eso precisamente después de 2 años de él haber ganado su premio Grammy, así como un mes cuando él estuvo aquí ministrando, delante de ustedes lo felicité por su Grammy, ¿recuerdan? Pero no solo eso, sino que también unos días después tuve el sentir de parte de Dios de enviarle un mensaje. Y en el mensaje le dije lo siguiente: hola Alex, quería agradecerle por ese fin de semana, fue inolvidable.
Sigo tarareando todavía sus canciones. Pero luego le dije, usted ahora es otro hombre. Usted es una persona que realmente ama a Dios. Pero no solo eso, usted ahora es humilde. Y terminé diciéndole, me enorgullece ser su pastor. Pues cuando él leyó eso se atacó a llorar. ¿Por qué? Porque él sabe que yo no soy lambón. Si yo digo algo es porque realmente es así. Y yo solo alabo a una persona cuando yo sé que esas alabanzas no se le van a subir a la cabeza. Cuando esa persona ha llegado a un nivel de humildad suficiente para tomar las alabanzas y entregárselas a Dios. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Absalón durante 4 años trabajó tratando de conquistar el corazón de Ahitofel. Lo aduló, lo hizo sentirse importante. Le dijo, usted es el mejor consejero en Israel. Todos necesitamos aprender de su sabiduría. Lo invitó a su casa, le dio de comer. Pero mientras comía, llenó su corazón de cizaña en contra del rey David. Y todo esto lo hizo hasta que llegó el momento de la conspiración. En 2 Samuel capítulo 15, versículos 11 al 13, dice, Absalón llevó consigo a 200 hombres de Jerusalén como invitados. Pero ellos no sabían nada de sus intenciones. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, mandó a buscar a Ahitofel, uno de los consejeros de David. Durante 4 años trabajó en el corazón de Ahitofel para este momento. Porque él quería derrocar a su papá, pero para eso necesitaba de uno de sus consejeros. Porque al tenerlo a su lado, estaba mostrándole a la nación de Israel que Dios, o estaba haciéndoles creer más bien, que Dios ya no estaba con David, que Dios ahora estaba con él. Y sigue aquí diciendo, en poco tiempo muchos más se unieron a Absalón y la conspiración cobró fuerza. Y esto me lleva a la 7ª característica del corazón de un traidor. Y es que los que los usan, cuando ya no les sirven, los dejan tirados. Y esto le pasó a los dos, tanto a Judas como a Ahitofel. Y esto siempre va a suceder. Por eso es tan importante que nosotros reconozcamos quiénes tienen el espíritu de Absalón. Porque ellos nos van a hacer a nosotros traicionar a los que realmente nos aman. Porque yo les puedo asegurar que Jesús amaba a Judas. Si Judas se hubiera quedado con Jesús, les puedo asegurar que él hubiera logrado mucho. Porque los planes que Dios tenía para él eran grandes. Yo también les puedo asegurar que David realmente amaba a Ahitofel. Él tenía un futuro asegurado. Pero se dejó encarretar con las adulaciones y la lambonería de Absalón. Y aunque al comienzo Absalón lo usó como consejero, cuando llegó uno mejor, lo desechó. Y el plan fue el siguiente. El amigo más cercano de David, Husai, fingió traicionar a David con la intención de llegar a ser parte de los consejeros del rey Absalón. Pero todo esto fue un plan de parte de David.
Y por eso cuando Absalón dijo, ¿de qué manera puedo yo matar al rey David o a David? Ahitofel dio un consejo que realmente fue el mejor consejo. Pero luego Usaí dio su consejo. Y la Biblia dice en 2 Samuel 17:14, Absalón y todos los hombres de Israel dijeron, el consejo de Usaí es mejor que el de Ahitofel. Y eso es lo que hace el que nos lleva a la traición. Nos usa hasta que llega uno mejor que nosotros y luego simplemente nos rechaza. Lo último que sucedió es que los dos se suicidaron. Todos conocemos la historia de Judas. Cuando él vio que iban a crucificar a Jesús, sintió remordimiento. Y por eso corrió a sus nuevos amigos, a los religiosos, y les contó lo que él estaba sintiendo. Y ellos que le dijeron, a nosotros que no importa. Y por eso él tomó las monedas y se las tiró a ellos. Y luego fue y se ahorcó. Lo mismo sucedió con Ahitofel. Dice 2 Samuel 17:23, cuando Ahitofel se dio cuenta de que no se había seguido su consejo, ensilló su burro y se fue a su pueblo natal, donde puso sus asuntos en orden y se ahorcó. Y esto me muestra a mí que toda persona traidora va a ser perseguida por el resto de sus vidas por el espíritu de suicidio y de muerte, a menos que reconozca su pecado y vuelva a la persona que traicionó y le pida perdón y pida que esa persona haga una oración a favor de él. Ahora, pensando en esto, quise ver quiénes me han traicionado a mí. Y sabe que lo triste es que yo he sido traicionado aquí en la iglesia, en la casa del Padre. Ahora, suena absurdo porque se supone que aquí no hay traición. Pero miren, si de los 12 discípulos de Jesús uno lo traicionó, eso quiere decir que de cada 12 de nosotros uno es un traidor. Así que mire a que está a su lado, porque usted puede estar durmiendo con el enemigo. Pero ¿por qué sucede esto en la casa de Dios? Porque este es un lugar de confianza mutua. Aquí confiamos los unos en los otros. Este es un lugar en donde abrimos nuestro corazón a las personas. Es un lugar en donde abrimos las puertas de nuestra casa. Y la traición siempre sucede entre amigos. Siempre sucede entre personas de confianza. Mire lo que dice David al respecto en Salmo 55:12. No es un enemigo el que me hostiga, eso podría soportarlo. No son mis adversarios los que me insultan con tanta arrogancia, de ellos habría podido esconderme. En cambio eres tú, mi par, mi compañero, mi amigo íntimo. Cuánto compañerismo disfrutábamos cuando caminábamos juntos hacia la casa de Dios. Yo he sido traicionado aquí en la casa de Dios. Yo creo que Dios pone a pastorear o administrar a su iglesia una persona que pone el bien común por encima del bien individual. Y esa es mi función. Asegurarme que el bien de la comunidad, de toda la iglesia, esté siempre por encima del bien de las personas, del bien mío. Y en una ocasión, una persona que estábamos aquí formando para ser parte del equipo de pastores de la iglesia entró a mi oficina y él me dijo: ¿usted cómo me ve en el futuro? Y yo le dije lo que realmente yo creo. Yo le dije, yo quiero que todos ustedes que están al lado mío tengan éxito, que les vaya bien, que tengan su casa, su carro, que Dios los bendiga, que tengan
un ministerio exitoso, que su nombre sea conocido, que los inviten a predicar a otros lugares. Eso es lo que yo quiero. Y precisamente en ese momento estábamos trabajando aquí. Teníamos un ministerio que él estaba liderando, porque este hombre había sido liberado de un pasado sexual tenaz. Y por eso nosotros sabíamos que podía ayudar a estas personas. Y Dios bendijo ese ministerio. Y estaba creciendo, el auditorio estaba lleno. Y muchos en Colombia comenzaron a oír acerca de esto y empezaron a llamarnos: hey, nosotros necesitamos lo que Dios les ha dado. Y entonces este hombre estaba siendo conocido y yo estaba feliz, porque ese es el corazón de un papá. Cuando otros prosperan, uno está feliz. Pero también como pastor yo veía que algunas cosas no estaban funcionando bien, y por eso le hablé y le pedí unos cambios. Pero unos meses después él me dio una carta en donde me decía lo siguiente: he tomado la decisión de sacar mi ministerio de la iglesia. Cuando yo leí eso, yo le pregunté: ¿usted sabe lo que escribió aquí? Me dijo: sí. Le dije: eso es traición, eso es rebeldía. Pero aún así él decidió hacerlo. Para él, el bien individual, su beneficio personal, estaba por encima de la iglesia, contrario a lo que dice la palabra. Porque en Mateo 6:33 el Señor dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y entonces todo lo demás les será añadido. Si las personas aquí ponen por encima de sus vidas, sus ministerios, el bien de la iglesia, les aseguro, porque es una promesa de Dios, que todo les va a salir bien. Pero él no quiso hacerlo y se fue. ¿Tuvo éxito? No. Él pensó que miles iban a ir detrás de él, pero no fue así. ¿Por qué? Porque Dios no toma el lado de los que traicionan. También hace muchos años un muchacho llegó aquí que tenía todo lo que a mí me hacía falta. Éramos el equipo ideal, ¿no? Él tenía una unción especial al tocar el piano, una gracia de parte de Dios. Y yo tenía la presencia del Señor, yo tenía la bendición del Señor. Y cuando él llegó, yo descansé, porque era todo lo que yo había o necesitaba. Es lo que yo podría llamar una conexión divina. Sin embargo, como todos nosotros, habían asuntos en su vida, en su carácter, con el cual teníamos que trabajar. Uno de esos asuntos era la pereza. El tipo era perezoso, llegaba tarde al trabajo. Y el problema es que él llegaba tarde a las reuniones, y él era el que iniciaba las reuniones. Entonces, para asegurarme que eso no volviera a pasar, durante muchos domingos yo fui a su casa a sacarlo de su cama. Imagínense, el pastor le llegaba a las 7 de la mañana y él salía y me decía: estoy enfermo. Yo le dije: ningún enfermo. Usted lleva muchos años inventando esa tal enfermedad para no cumplir con sus responsabilidades. Se me baja y nos vamos ya para la iglesia. Y así estuvimos muchas semanas. Y poco a poco Dios iba trabajando en él. Sin embargo, desde el comienzo él tuvo lo que llamaríamos una agenda oculta. Y esto es algo que todos tenemos. Yo estoy seguro que los 12 discípulos llegaron con sus agendas ocultas. Y la agenda oculta es precisamente esa: lo mío está por encima de la empresa, está por encima de la nación, está por encima de la iglesia. Mi bien, mi beneficio personal, lo primero. Y esto es algo en lo cual hay que trabajar. Y cuando uno no trabaja en esto, viene el espíritu de Absalón. ¿A qué? A conquistar nuestro corazón. Y yo creo que el enemigo comenzó a trabajar con él para
llevarlo a traicionar nuestra iglesia. Recuerdo que una de las peores profecías que le dieron fue la siguiente, una profecía inspirada por el diablo: lo suyo es mucho más grande que la iglesia. Eso no viene de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. Él nunca dijo: yo edificaré el ministerio de Andrés Corzo. No. Y el enemigo comenzó a trabajar y trabajar y trabajar en su vida hasta que finalmente nos traicionó. Cuando Él se fue, nos perjudicó. Pasamos unos tiempos muy difíciles, pero Dios tomó nuestro lado. Y hoy estamos mucho mejor que antes. Ahora Él es uno más. Los planes que Dios tenía para Él eran muy grandes, pero Él no se dio cuenta que todos esos planes estaban dentro de la iglesia. Entonces, en muchas ocasiones yo he sido traicionado. Por eso yo tengo en el cajón de mi escritorio un osito de peluche. Ahora muchos dirán: ¿y este cuarentón qué hace con ese osito de peluche? Pues es un wombat. Es un animal que hace 12 años una persona le entregó a mi esposa y lo dio con una profecía. Y él dijo lo siguiente: el wombat es un animal con un corazón muy dulce, muy tierno. Pero como es un animal tan dulce, muchos otros animales se aprovechan de él. Un perro salvaje en Australia llamado el dingo y el famoso demonio de Tasmania. Ellos vienen a morderlo, a matarlo. Ese es el plan. Pero Dios bendijo el wombat con una piel bien dura. Entonces cuando ellos vienen a morderlo, no logran penetrar sus garras ni sus dientes al punto en donde lo logran matar. Y este wombat lo que hace cuando están esos dientes sobre su piel, se mete en su cueva y empieza a presionar hacia arriba. Si estos animales no lo sueltan, él presiona tan duro que les rompe el cráneo. Es la manera en la cual Dios logra darle protección a este animal. Entonces él le dijo esto a mi esposa: a ustedes muchos les van a hacer daño, los van a criticar, los van a maldecir, los van a traicionar, pero Dios les va a dar una piel tan dura que todas estas críticas no van a llegar a su corazón. Por eso cuando yo soy víctima de la traición, yo saco mi osito de peluche y yo recuerdo esa palabra que el Señor nos dio. Y aunque la gente me haga mucho daño, yo voy a seguir perdonándolos. Yo voy a seguir amándolos. Yo no voy a permitir que las traiciones dañen mi corazón, porque eso también hizo Jesús. Jesús al comienzo no supo quién lo iba a traicionar. Hubiera podido ser cualquiera entre los 12. Pudo haber sido Bartolomé. Sin embargo, las actitudes que Jesús vio en Judas le hicieron saber a Jesús desde el comienzo que el traidor era Judas. Mi pregunta es esta: ¿cómo se lo aguantó 3 años? Pues el secreto de Jesús se llamaba la oración. Porque todas las mañanas la Biblia dice que Jesús se iba a un lugar desierto y allí oraba. Y estoy seguro que allí le expresaba al Padre lo que él estaba sintiendo. Le hablaba acerca del traidor. Lo mismo sucedió unas pocas horas antes de su crucifixión. La Biblia dice que Jesús fue al monte de los olivos, a un jardín que se llamaba Getsemaní.
Y mientras estuvo allí hizo la siguiente oración: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y estoy seguro que la parte de la copa amarga que Jesús iba a tener que beber era la traición de Judas. Por eso, estando allí, Él hizo algo que yo trato de hacer mucho, y es perdonar por adelantado. Él le dijo al Padre: tú sabes que Judas viene a traicionarme. Por eso quiero pedirte que tú me des una piel suficientemente dura, un pellejo suficientemente duro para soportar la traición de Judas, sin permitir que eso dañe mi corazón. Y yo sé que Jesús hizo esa oración, porque cuando bajó de ese monte al lugar en donde estaban los que venían a llevarlo preso, llegó allí y el primero que vio fue a Judas. Y yo le hubiera dicho: usted sí, mucho desgraciado, ¿no? Pero ¿qué le dice Jesús? Lo llama amigo a Judas. Eso solo puede salir de un corazón que ha perdonado. Ahora, otra cosa bien interesante con respecto a Judas, o con respecto a Jesús, es que después de su muerte, en ninguna ocasión habló mal acerca de Judas. Usted no lo ve hablando lo que quizás nosotros haríamos: uy, ese Judas, sí, qué cosa tan terrible, con razón tenía una pecueca tan fea, oiga. Porque cuando uno tiene algo en contra de una persona, todo acerca de esa persona le molesta. Le molesta su forma de comer, le molesta su familia, le molesta todo. Pero eso no fue lo que pasó con Jesús. Por eso quiero que cerremos nuestros ojos. Yo quiero que usted le diga ahí a Jesús quién lo traicionó, cómo lo traicionó. Pero también usted le va a decir cómo se sintió debido a esa traición. Pero también usted le va a decir: Señor, yo te pido que en este momento sanes mi corazón, porque no quiero responder ante esa traición con violencia, con rabia. No quiero que se me dañe mi corazón. Por eso te pido que en este momento tú me des el pellejo de un wombat, un pellejo, Señor, que logre soportar no solo la traición de mi pasado, sino la traición de mi futuro. Y por eso en este momento yo quiero perdonar por anticipado a aquellos que me van a traicionar. Y te pido, Señor, que guardes mi corazón, que no se llene mi corazón de rabia y de resentimiento, sino todo lo contrario, que yo pueda amar así como tú amaste a Judas. Y que cuando yo lo vea, no se me note en los ojos la rabia y el odio, sino que al igual que tú yo pueda llamarlo amigo. Pero también, Señor, yo te pido perdón si yo te he traicionado a ti. Perdóname, Señor, porque si hay alguien que realmente busca lo mejor para mí, eres tú. Por eso hoy quiero hacer este compromiso de ser leal contigo hasta la muerte. Porque si hay alguien que ha sido fiel conmigo, eres tú. Gracias, Jesús. Fiel, fiel, tú eres fiel. Fiel, fiel, tú eres fiel. Eres real en mí. Puedo confiar en ti. Alzo mis manos, voy a creer.